Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, estamos otra vez acá en Tus Derechos al Día, este espacio que promueve Ayuda Legal Puerto Rico y que durante las pasadas semanas hemos estado hablando de varias cosas, entre ellas que va a ocurrir nuestro encuentro, el sexto encuentro hacia la recuperación justa, que nos tiene con las manos llenas y haciendo todos esos arreglos de última hora, que siempre antes de un evento uno se siente que es el apocalipsis dentro del apocalipsis, ¿verdad que sí, Gloria? Sí, saludos y todos y todas. En este contexto de mucho trabajo y mucha alegría, me presento Gloria Meléndez Mulero del programa de Apoderamiento Legal. Hola, yo soy Verónica Rivera Torres del programa Derecho a tu Casa de Ayuda Legal Puerto Rico. Qué bueno estar acá. Buenos días, yo soy la licenciada Noely Pérez del programa de Apoderamiento Legal. Qué bueno estar acá con ustedes. Y yo soy Ariadna, ¿verdad? Yo creo que ahorita me presenté, pero de todas formas yo creo que estamos un poquito tilteados bregando con esto del encuentro. Bueno, la realidad es que estas últimas semanas han servido también para marcar un poco de lo que han sido los últimos años de Ayuda Legal Puerto Rico. Nos estamos acercando a la primera década y con eso pues este tipo de eventos que llevamos repitiendo tantas veces como el encuentro hacia la recuperación justa, los análisis de política pública, por ejemplo, que hoy vamos a hablar de un paso de política pública que también cumple años y que yo creo que es bien importante, se convierte en algo que uno está un poco más, cada vez más rutinario, pero siempre esa emoción y ese nerviosismo de que queremos devolverle a la gente lo que le dan Ayuda Legal Puerto Rico, ¿no? La confianza, un espacio donde la gente se sienta segura, que sea además efectivo para tener conversaciones, con esa idea de Ayuda Legal Puerto Rico, de que el que llega a nuestras oficinas, la persona que llega sale en mejores condiciones, pero también de que la persona que llega encuentre un espacio donde se sienta acompañada por gente que le preocupa lo que realmente le preocupa a ella y que a veces no es un caso específico, no es un desahucio, no es un procedimiento judicial, es eso, pero además es literalmente el futuro del país. Y eso es lo que va a estar pasando los próximos días. Mientras nos estamos preparando y estamos literalmente bregando desde con qué es lo que la gente va a estar desayunando, si están las mesas, que son los materiales que se van a estar compartiendo, panelistas que cancelan o confirman a última hora, y con todas esas cosas de la vida real, queríamos sacar un espacio intencional para hablar de un aniversario importante que marca parte pues de lo que ha sido nuestra construcción como abogadas, nuestra construcción como defensoras, indistintamente de cuán cercana estemos a la defensa de sobrevivientes de violencia de género. Yo creo que como abogadas de derechos humanos, todas las que estamos en esta mesa, compartimos emoción y también reconocimiento y un proceso de reflexión sobre lo que es el aniversario de la ley número 54, que es nuestra ley para la prevención y contra la violencia doméstica. Es una legislación que cumple 35 años y que cuando digo que nos forma a todas como abogadas de derechos humanos, no es solamente pues por ser abogadas, por ser mujeres, por ser defensoras, por ser activistas, es también por ver y poder atestiguar de cuál es la importancia de una política pública que nombre y una política pública, como decíamos al final del último programa, que percola, es decir, que ese conocimiento de la ley que a veces es tan y tan exclusivo de las abogadas, que a veces solamente lo controlamos nosotras, de momento se convierte en canción popular, ¿no? Decía Facundo Cabral, lo hemos mencionado mucho a Facundo Cabral. Era verdad, se convierte en canción popular y de momento se convierte en lo que la gente dice por ahí, la ley 54. Y con sus luces y sombras, con lo que se ha logrado y todavía falta, reconociendo que hay una crisis de violencia de género que se sigue profundizando, que es más que una crisis porque las crisis son coyunturas y son cosas que pasan de momento como accidentes en el tiempo. Vivimos en un sistema organizado que mandata y sanciona la violencia de género y que se instaura sobre la violencia de género. Yo creo que es importante reconocer la importancia que tiene cuando de momento la ley se convierte parte, ¿verdad? Esa ley deja de ser algo exclusivamente de las abogadas o de quienes tienen que ir a un tribunal y se convierte en algo que todo el mundo por lo menos sabe lo que es. Y sobre esa conciencia se pueden construir un montón de cosas. Y por eso entonces queríamos sacar este espacio, el aniversario número 35. Y para eso pues tengo alrededor de la mesa 3 compañeras que además de colaborar con Ayuda Legal Puerto Rico en diferentes variaciones de años, en ejecuciones de hipotecas, apoderamiento legal, en cosas que tienen que ver con vivienda, con accesibilidad a la información legal. Ustedes son 3 compañeras que parte del trabajo que han hecho de su historial ha sido el trabajo contra la violencia de género, o mejor dicho, a favor de la equidad de género, porque no ha sido un trabajo nada más de resistir, ha sido un trabajo de avanzar. Y la ley 54 ha sido un trabajo de resistir,
pero también ha sido un trabajo de avanzar. Así que quiero que hablemos un poquito, quizás, de cuál es la importancia de este aniversario, antes de llegar a hablar, ¿verdad?, de lo que es violencia económica y que nosotras desde Ayuda Legal Puerto Rico hemos podido hacer para meter la cuchara. Así que escuchamos. ¿Quién se tira primero? Eh, Ella es hija sí, única, así que Verónica sí. Rivera Torres está No, acostumbrada pero a que le digan. pregunté antes. Ah, A mí me gusta, preguntó. sí, Vamos, claro. pero cuéntame. No, obviamente cada vez que llega ese 15 de agosto es un gran momento para el movimiento feminista de Puerto Rico y también para todas las personas que nos consideramos defensoras de sobrevivientes de violencia doméstica. Yo siempre que tengo la oportunidad lo digo. Esa ley 54 es una ley única, de avanzada, se creó en el 88 cuando en un contexto muy violento para ser feminista, para ser abogada feminista, para ser defensora. Las compañeras que todavía nos acompañan en la mesa, que estuvieron allí creando la ley, cabildeando por ella, pues sufrieron mucha violencia de distinto tipo y todavía se mantienen, ¿verdad?, allí trabajando a favor de la equidad. Así que para mí siempre es un gran día. Es un gran día. Todas las que estamos aquí somos hijas de esas reformas legales que se dieron, que no fue solamente la ley 54, hubo otras también. Y ya podemos decir que nos desarrollamos como las abogadas y mujeres adultas que somos, con esas leyes que han marcado, ¿verdad?, un antes y un después en la vida de las mujeres de nuestro país y que ha sido ejemplo en otros lugares. Así que eso siempre yo lo aprecio y lo reconozco. Y también, obviamente, pues es una gran oportunidad para pensar dónde estamos y también un poco las diferencias, ¿verdad?, de quiénes éramos en el 88 y quiénes somos ahora. Así que es un gran día por todo eso. Noelia. Sí, para añadir a lo que dice Verónica, a mí siempre esto es un día, ¿verdad?, de reflexión, pero me uno a esa percepción de que fue una ley en su momento de avanzada, y que se ha usado como ejemplo en otros países de Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Entonces a mí una de las cosas de esta ley que siempre me ha intrigado y llamado mucho la atención es cuando se nombra el asunto de la violencia sexual en el contexto del matrimonio, ¿no? De esa relación del matrimonio, porque antes de la aprobación de la ley se hablaba de conducta de agresión sexual contra mujer que no fuera la propia, con un lenguaje tan violento y tan de propiedad como eso. Entonces son 35 años hoy, pero si uno piensa en la historia del mundo, eso realmente no es mucho. Somos jóvenes. La ley es una ley joven todavía, Sí. ha tenido muchas enmiendas, y ha sufrido, ¿verdad?, muchos cambios desde el momento en que fue aprobada hasta el día de hoy, pero yo creo que sí, que es una ley que es bien importante y que la importancia grande que tiene también es ese asunto de reconocimiento en términos, ¿verdad?, de que la gente sabe lo que es. Uno dice, como hablábamos ahorita, ley 54, y hablábamos como de que otra ley uno piensa que las personas mencionan por su nombre del número. La porque a veces- 246, la gente menciona la 246, La que son leyes de 246. intervención, y eso me parece que es importante. Sí. Sí, pero Sí, yo creo que de verdad no hay ninguna como la ley 54. Ninguna como la ley 54, No. incluso cuando la única ley que todo el mundo lee, que es la ley de aprendizaje, de licencia de aprendizaje, la ley 22, nadie sabe que es la ley 22. Le dice ley de tránsito. La de tránsito. Pero sí me parece importante que cuando la gente la nombra, y un poco, ¿verdad?, para que todas intervengamos a la vez, cuando la gente la nombra a veces, ¿verdad?, como que pues con la socarronería quizás ante lo que es la orden de protección, o quizás unas ideas de que la gente abusa de la ley 54, o quizás, ¿verdad?, en contextos bien disímiles, bien diferentes, pero siempre hay la noción de que hay una ley que establece una frontera y unos límites, aunque se dude de la validez de esos límites, ¿verdad?, porque la ley 54 no eliminó el patriarcado sigue vivito y coleando ahí, ¿verdad? La ley es una herramienta. Y me parece que en ese sentido, el hecho de tener una ley que sabes que establece un límite entre mi cuerpo y lo que yo puedo hacer con mi cuerpo y el cuerpo de otra, particularmente el cuerpo de la otra, yo creo que tiene un valor brutal en un país con tanto problema, para hablar de temas como consentimiento, para hablar de temas sobre libertad sexual, para hablar del tema sobre los derechos de la sobreviviente, para hablar de quién tuvo la culpa cuando de momento pasan los ataques a las mujeres. Y este tipo de ley, en esa narrativa, literalmente lo que hace es como que establece una división que dice el cuerpo de las mujeres, la
seguridad emocional de las mujeres, la seguridad psicológica de las mujeres, la seguridad económica de las mujeres. Cualquiera puede ser víctima de violencia doméstica, pero los datos están ahí. Le pertenece a las mujeres. Y yo creo que es una ley que literalmente nombra a los linderos de esto es nuestro, esto soy yo, y esto que yo soy hay que respetarlo. Verónica. Ujú. Sí, súper de acuerdo con eso. Nada, siempre lo hemos dicho, las palabras cuentan y las palabras tienen un peso y las palabras, o sea, nombrar transforma. Y lo que dice Noeli es tan cierto, ¿verdad? Y es un buen ejemplo de pensar que hasta esa ley, la cuestión de la violación de un hombre a su esposa no estaba prohibido. Claro. Y eso es bien dramático porque fue el otro día. Fue el otro día. O sea, nuestras madres, Ujú. cuando tenían pareja y, ¿verdad? Y comenzaron esa relación, no tenían esta protección. Ujú. Y eso hace, ¿verdad? Que esos 35 años, ponerlos en perspectiva, ¿verdad? Nuestras abuelas no tenían esa protección. Y pone en perspectiva que 35 años no son nada, ¿verdad? Ujú. Para unos temas tan importantes. Una protección que ahora, ¿verdad? Son acciones que para muchos son impensables. Son una conducta de lo más deleznable, ¿verdad? Tú, golpear a tu pareja, sin embargo, hace unos cuantos añitos atrás, era un asunto del día a día y nadie se metía porque lo que pasa en el matrimonio es del matrimonio. Y hemos visto que no, ¿verdad? Y como tú dices, nombrar lo que la ley lo diga, que la ley lo prohíba, pues es crucial, ha sido crucial para la historia y para la dignidad de las mujeres. Ujú. Entonces se da el aniversario de la ley 54. Yo creo que uno de los grandes poderes de esta ley ha sido la capacidad, y ahorita mencionaste, ¿verdad?, el hecho de que las violaciones entre cónyuges no estaban prohibidas, no estaban proscritas. Yo creo que también nombra el hecho de que la ley ha permitido muchas enmiendas, en parte porque ha sido muy manoseada. Pero también muy atacada. Y cuando hablo de los ataques a la ley es que la aprobación de la ley 54 no se dio en un contexto de que bienvenida, pues claro que sí, coño, pues seguro que hay una violencia doméstica, que venga acá, que pase la primera con su bosquejo de la ley. La ley fue una ley luchada, como son los derechos civiles, que todos son el producto de luchas sociales, sin excepción ninguna, ¿no? Y que pienso, ¿verdad?, en lo que hemos estado hablando en los últimos programas cada vez que nos vemos, de esas dificultades que tenemos ahora para construir proyectos de justicia social, y pienso que es que siempre esas dificultades siempre han existido, muchas veces más violentas que otras, ¿verdad? Y en el caso de las compañeras que tuvieron que adelantar esta ley fue bien violenta, ¿verdad? Una ley adelantada por compañeras que no nada más eran mujeres blancas, que también incluían mujeres negras, que incluían mujeres con diversas orientaciones sexuales, identidades de género, y que eso también matiza la legislación que tenemos, y por eso tan burdo cada vez que este tipo de ley está en ataque. Y ustedes recordarán como estos casos del Tribunal Supremo, que de momento salieron del 2010 en adelante, que empezaron a mirar una ley que había sido adelantada por mujeres para mujeres particularmente, y a cerrar ese cerco negando lo que las compañeras quisieron poner ahí. Y el Tribunal Supremo entonces dijo que las personas que estaban en relaciones extramaritales no eran elegibles a tener la seguridad de la ley. Se puso en duda, aunque no hubo una interpretación del Tribunal Supremo, si las mujeres inmigrantes tenían derecho a la protección de la ley. De hecho, y eso pasaba en la reforma policíaca y los protocolos de violencia doméstica de la policía para trabajar con los casos de mujeres inmigrantes, que también da paso a lo que fue eventualmente la reforma de la policía. Y entonces también interpretaciones que decían que personas del mismo sexo, parejas del mismo sexo, no tenían derecho a la protección de la legislación. Y requirió literalmente revisitar esa lucha inicial para poder aprobar la ley, y que entonces se hicieran enmiendas para hacerla más explícita, para que no nos hicieran gaslighting con lo que quisimos poner ahí, para que los hombres no nos explicaran lo que las mujeres quisieron decir, ¿verdad?, cuando escribieron la ley, y para ponerlo cada vez más claro. Y en ese sentido, la ley, a la misma vez que se quiso interpretar para cerrarla, se le ha querido sumar cosas también para cerrarla. Yo creo que eso es importante. Ha estado bajo ataque y a la misma vez ha sido flexible para incluir cosas que ha sido importante incluir. ¿Podemos hablar un poco sobre eso entonces? Enmienda. Sí, yo creo que es importante en esta mesa hablar sobre la de violencia económica y el rol también que tuvo ayuda legal Puerto Rico en el proyecto de ley que resultó en la enmienda. De eso, nosotras sabemos que siempre se ha hablado, las defensoras siempre hemos hablado de violencia económica en la relación de pareja, más desde los contextos de los patrones de violencia emocional, pero yo creo que es importantísimo que esté nombrado y definido, ¿verdad? Específicamente lo que es la ley, es una herramienta tanto para las defensoras, las personas que son abogadas y quienes no son abogadas necesariamente,
necesariamente, que solicitan remedios ante los tribunales y fuera de los tribunales también, ¿verdad? Porque la ley incluye algunos ejemplos de lo que es el asunto de la violencia económica. Así es que yo creo que esa es una de las más importantes. Recientemente también me gustaría hablar un poco más ahorita de la enmienda de 2022 que hablaba sobre las mascotas y el contexto de la violencia. Pero, ¿verdad? No sé si queramos discutir primero lo de la violencia económica. Rivera, dilo Estamos tú. las cuatro acá. Bueno, yo quería un poco hablar de ese fenómeno de la ley 54 a lo largo de los años y que, como yo siempre digo, es el objeto del deseo de las personas legisladoras, pero es más que nada precisamente porque tiene un factor de reconocimiento tan grande. O sea, cuando se habla de ley 54, tú tienes un titular básicamente seguro y la gente sabe de qué está hablando y por lo tanto a los legisladores y las legisladoras les encanta. Casi siempre al principio de un cuatrienio usted va a ver que van a bajar un montón de cosas de ley 54 Ay, sí. y las defensoras siempre hemos sido muy cautelosas porque no tampoco las herramientas de ley se pueden estar enmendando así, ¿verdad? Porque sí, se supone que respondan a una necesidad concreta, que se pueda documentar, que se consulte a las sobrevivientes, pero también a las personas que las acompañamos. Y con ley 54 creo que nos da una oportunidad a las defensoras de derechos humanos de analizar, ¿verdad?, cómo se debe dar un proceso de cabildeo y de enmienda de una herramienta y cómo no. En el caso, por ejemplo, de lo que decía Ariadna, que esas enmiendas eran tan y tan importantes por una opinión odiosa, como decía Estel Vicente en la famosa columna, ¿verdad? Era una interpretación odiosa de la ley 54 cuando literalmente excluía a una mujer que fue golpeada en un semáforo, en una parada, le dieron una pela y quien le dio la pela era una persona que no era su esposo. Ella estaba casada, pero con quien tenía esa relación no era su esposo. Y el Tribunal Supremo dijo que no, que ella no tenía acceso a las protecciones de la ley 54 y claro, en un contexto criminal pues tampoco se podían radicar cargos bajo esa ley. Y yo recuerdo, primero, cuando nos enteramos de eso, que sabíamos que iba a bajar, pues fuimos un grupo de mujeres y nos paramos frente al Supremo ese mismo día. Teníamos esa capacidad de movilización. Estábamos allí con nuestras ¿verdad?, con nuestras protestas. Y recuerdo algo bien importante, y es que el gobernador de entonces, que si no me equivoco era Luis Fortuño, Era Fortuño. dijo y mandó una normativa a través del secretario de Justicia diciendo que los casos de ley 54 se iban a seguir radicando, independientemente de lo que había sido la definición del Supremo. Y eso hablaba mucho, ¿verdad?, del impacto que el movimiento feminista había logrado, ¿verdad?, con el tema de la ley 54 y la importancia en la sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Que nos hemos dado cuenta también que sí, que hacía falta otras cosas, porque nuestra posición era que no hacía falta. La ley 54 no se creó para excluir a nadie, pero con el tema de violencia económica nos dimos cuenta que sí, porque a pesar de todo el camino que hemos recorrido, nos encontrábamos que nos rechazaban, no nos daban remedio, cuando era claro que había un patrón de violencia doméstica. Así que hizo falta que le pusiéramos nombre y apellido, pero lo hicimos como se supone, ¿verdad? Y entiendo yo que es la forma correcta, consultando. No, nosotras no nos salimos, un día dijimos, ay, vamos a enmendar la ley 54 y llamamos a la legislatura. Se hicieron reuniones, consultamos con expertas, con otras compañeras y todas decían, hace falta. A todas nos han negado algún remedio porque eso no está en la ley. Y se logró. Así que yo creo que sí es un buen ejemplo de cómo enmendar una ley que no sea, ¿verdad?, una cuestión ahí como al garete de que, bueno, quiero salir en el titular y pues vamos a empujar, porque también a veces uno se sorprende de las enmiendas que ha tenido que no necesariamente han sido consultadas previamente. Sí, y yo creo que también ha sido importante en este proceso de evaluación no solamente la experiencia, como tú dices, Vero, sino también que el movimiento feminista también se ha nutrido de lo que han hecho en otros países. Y de cómo en otros países desde hace tiempo se reconoce la violencia económica de diferentes variantes, Claro. con diferentes alternativas, ¿verdad? Y de diferentes maneras, distintas también a la enmienda, ¿verdad?, que se hizo en Puerto Rico porque responde a Puerto Rico, ¿verdad? Pero mirar también lo que han hecho otras mujeres en otros estados y qué aportaciones nosotras podemos hacer con esa mirada a nuestro ordenamiento jurídico aquí. Sí. Una de las cosas que también, y cuando hablaba, y yo sé que hemos tenido esta conversación antes del objeto del deseo de la ley 54, de hecho, pienso como en este año, y vi que obviamente se quedó en comisión y nunca llegó más allá,
el proyecto que tenía que ver con hacer un código sobre violencia doméstica. No sé si ustedes recuerdan que era hacer una revisión de todo el proyecto, de todo lo que se había hecho de violencia doméstica. Y en momentos donde avanza el fundamentalismo, yo creo que hay que tomar con pinzas cada vez que esas revisiones de Ley 54 se quieren hacer. Así que un poco es una trampa. Uno quisiera que la Ley 54 fuera suficiente ya con lo que dice, porque debe serlo. A la misma vez hay que explicarla más para que quede y para que nombre más. Pero a la misma vez uno no quiere que se toque tanto, que traiga tantas miradas, que busque pues otra cosa. Entonces pienso también en polarizaciones o temas que no son nuevos, pero que sí es importante echarle fuego y candela para que se generen discusiones. Yo creo que son importantes. Discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con el rol de la OPM y de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer para trabajar y fiscalizar el cumplimiento de la Ley 54. Pienso en la Ley 54 más allá de lo que tiene que ver con violencia doméstica. La Ley 54, ¿verdad? Como esa integridad física, emocional, sexual, económica de las mujeres y entonces los otros actores que inciden y el rol de la OPM en trabajar lo que son querellas laborales, en trabajar lo que son distintas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la paz de las mujeres. Pienso que otra conversación que se debe tener es ese rol que tienen en Puerto Rico los albergues y el manejo deficiente que se hace por parte del gobierno de los desembolsos y de los dineros que llegan para trabajar con temas de víctimas y cómo se refugia en el tema de que pues no son recurrentes federalmente, así que el Estado se lava las manos, siendo una responsabilidad del Estado ejercer la debida diligencia para que las sobrevivientes de violencia doméstica tengan una transición segura en el rol del Poder Judicial, en lo que es que esos procesos de órdenes de protección no estén solos y puedan interrelacionarse con el tema de la violencia de género, que es un tema integral y que incide no solamente en la búsqueda de una orden de protección o la participación de la sobreviviente con fiscalía cuando los casos llevan a los foros federales, a los foros, criminales, sino que también tiene que ver necesariamente con cómo inciden otros procesos judiciales que pueden o no pueden estar pasando a la vez. Quizás pasan hasta en foros administrativos simultáneamente que tienen que ver con casos laborales, temas que tienen que ver con vivienda, acceso a asistencia pública, acceso al sistema de salud. Entonces también pienso en otros temas, como el tema del abolicionismo. Nosotras como mujeres, un tema que es bien incómodo y decir, carajo, pues claro que no creemos en las cárceles y sabemos que las instituciones carcelarias no rehabilitan a nadie y decir que alguien no se rehabilitó no es porque esa persona no quiso, porque para poder decir que no quiso, pues tiene que existir un programa de rehabilitación que se le ofrezca y que sea real, porque ese es el mandato constitucional al que creemos, porque en nuestro país creemos que cuando la gente entra a la cárcel, que cuando la gente comete un delito no muere. Por eso en nuestro país no existe la interdicción civil, la gente no deja de existir, no muere civilmente porque cometa delitos, pero entonces ¿cómo lo balanceamos con un sistema de justicia que no funciona y que no tenemos un policía que va a contestar cuando la sobreviviente llame, o que el grillete, que es una medida de restricción menor, podemos tener el debate de si es humano o no, es una medida de restricción menor, tampoco sirve, y entonces la comunidad misma no sirve como un espacio que mantenga a la sobreviviente segura, pero no queremos las cárceles, pero queremos la seguridad y la cárcel no da seguridad. Bueno, son unas conversaciones bien importantes que a veces yo creo que pasa que mientras estamos teniendo conversaciones de Ley 54, yo creo que más allá de celebrar la ley, y claro, qué importancia la celebración de la ley y todas las cosas que hemos dicho aquí, es ahora enrollar las mangas y decir, mira, todas estas conversaciones que se nos han quedado sueltas en estos 7 años después de María y que tienen que ver también con derechos sexuales y reproductivos, con lo que el Estado intenta hacer cada vez que nos cierran una clínica de aborto, con el hecho, ¿verdad?, de que las clínicas de aborto cada vez son menos, con la falta de, con la violencia obstetricia, todo eso que tiene que ver. ¿Cuándo vamos a hablarlo? Estamos a 2 meses para las elecciones. No es un tema. El tema de las mujeres, yo creo que por primera vez en mucho tiempo no es un tema. No es un tema ahora mismo, es un tema en nuestra burbuja. Y quizás me estoy equivocando garrafalmente y es una cosa muy injusta que estoy diciendo, pero yo no lo percibo como un tema ahora mismo. Y yo creo que lo que vimos en el debate de candidatos de las mujeres, que fue devastador en múltiples sentidos, de los otros días, por la ausencia de la única mujer candidata, por el hecho de que las propuestas eran neutrales y con lo que es neutral es masculino, punto. Es un problema. No sé cómo ustedes lo ven. Igual yo estoy instalada en la severidad, no lo reconozco. Bueno, yo creo que son varias cosas. Yo creo que si el tema de la mujer no es un tema en las elecciones, la única explicación que yo puedo encontrar es que las mujeres en Puerto Rico hemos adelantado muchísimo y sabemos organizarnos, pero no necesariamente históricamente el movimiento se ha organizado a través de la cuestión electoral. Es decir, siempre ha habido como que un mano afuera de los movimientos y las organizaciones feministas. Incluso yo he sido parte de organizaciones que puntualmente decían que no iban a hablar de
elecciones, o sea, que no iban a meterse a apoyar un partido, por ejemplo, ¿verdad? Porque se veía mal, se veía como contaminar el activismo. Y ahora eso ha ido cambiando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque compañeras pues ya son candidatas, mujeres con las que éramos activistas de repente ahora son legisladoras y todo eso, pero en realidad todavía nos falta un camino y por eso proyectos como la Ruta de las Mujeres de Proyecto Matria son tan importantes, porque es también esa idea de desarrollarnos las mujeres y organizarnos a través del tema electoral y por qué nosotras tenemos que ser una fuerza que por ser mujeres pues necesitamos que en efecto se hablen de las cosas de otra forma. Yo sí pienso que hemos adelantado muchísimo en el tema de, por ejemplo, lo que es perspectiva de género en las plataformas. Nos costó un montón de trabajo, pero ya sabemos que hay partidos que dicen, ok, yo quiero que mi plataforma sea una con perspectiva de género y eso es un gran logro. Pienso también, y es muy cierto, que hay unas conversaciones que se han quedado pendientes y algo que sí, la ley 54 tal vez sí ha causado que una consecuencia que no necesariamente es muy positiva, es la idea esta de que de momento, pues si hay ley 54, pues ya se acabó el tema de violencia doméstica y se supone que si la ley 54 funciona bien, las mujeres estemos más seguras. Y eso, como no, la realidad ha dicho que no es así. O sea, que el mero hecho de que exista la ley 54 no hace que las mujeres estemos más seguras o nos maten menos. Pues definitivamente abre unos campos de conversación que no exploramos, ¿verdad? Y eso podríamos tener 20,000 razones por las cuales no las exploramos, pero una de ellas tiene que ver con la visión punitiva de la ley 54, que sin duda la tiene, porque la ley 54 crea delitos y delitos que son graves, o sea que definitivamente tiene una visión punitiva. ¿Y qué implica eso en el día a día de las mujeres, verdad? ¿Qué significa lo de meter en la cárcel? ¿Qué significa un desvío? Todo eso. Pues definitivamente lo que yo pienso, ¿verdad? Como feminista es que la ley 54 es una herramienta. Pero hay otras conversaciones que tenemos que tener y llamar a capítulo, ¿verdad? A muchos elementos de la sociedad que no se pueden escudar en que hay una ley 54. ¿ves? En que ya eso está. Exacto. Y entonces ahí es donde está el reto. Y definitivamente ahí es que tenemos que hablar. Pero meterlo preso me va a hacer a mí más segura, como me preguntan algunas bueno, clientas, hoy la portada ¿verdad? con bombo y platillo cuando estamos grabando esto es que aquel hombre que fingió la enfermedad para ser excarcelado, de momento fue sentenciado a 105 años de cárcel. Y tú te preguntas, ¿verdad? Es entonces un tipo de justicia. Hay una reparación ahí para la gente. Imagínate después que mató Claro. a una mujer. O sea, no, el precio es demasiado alto. Claro. El precio es demasiado alto y yo creo que todas podemos estar de acuerdo de que no. O sea, que por ejemplo una convicción por violencia doméstica, a veces los periodistas les gusta que uno diga, ay, es que lo debieron haber dejado preso, o es que tenían que haberle echado más tiempo, o es que no debía tener derecho a desvío. Yo le digo, pero es que si la ley 54 se activó, ya perdimos. Porque la ley 54 es para después de. La ley 54 pues te da una orden de protección si eres víctima, o se le erradican cargos si eres víctima. Pero entonces eso no es el objetivo de la sociedad. Se supone que no hayan víctimas. Claro, y en esa misma línea, y un poco en parte de las conversaciones que se quedaron pendientes y que se siguen quedando pendientes con los desastres tras desastres que seguimos enfrentando y tantas cosas que nos ocupan y tantas luchas, es el asunto de la perspectiva de género, ¿verdad? Y de incorporar la perspectiva de género en las diversas esferas de nuestra vida, tanto en los asuntos de los tribunales como en la vida misma, como nosotros como país miramos nuestra realidad. Desde la perspectiva de las mujeres, ¿verdad? Es importante que sigamos insistiendo en eso, que sigamos hablando de eso, porque mientras no miremos con unos ojos y con unos lentes de perspectiva de género, vamos a seguir repitiendo conductas patriarcales que son las que eventualmente alimentan masculinidades tóxicas, masculinidades de mucha violencia y que generan eventualmente, ¿verdad?, la violencia en la pareja. Y Así yo creo es. que es algo que tenemos que seguir mirando como país. No podemos sencillamente desconectarnos de eso. Y es algo que la lucha de las mujeres tiene que retomar, incluso con más fuerza ahora en este momento de campaña electoral. Y están ya las de cara. condiciones.
Las condiciones para siempre. influenciar en, pues mira, tantas condiciones como para influenciar en cualquier otra cosa que nos resultan importantes, ¿verdad? Porque Exacto. estamos, Wow, Verónica acaba de dar una cita que me parece que nos llena de esperanza, ¿no? En este momento. Pero o sea, sí, no, me yo parece tengo que Noel, y decir después te toca para que vayas que si las pensando. mujeres no podemos, nadie puede. O sea, las mujeres en este país han cargado el país y sí se han organizado, incluso ahora están algunas feministas, ¿verdad? Como dije, pues son parte del gobierno, pero olvídate, las mujeres hemos cargado este país en los desastres, así que si las mujeres no podemos, nadie puede. Yo creo que también, pues, quizás las mujeres están literalmente bregando de cómo pueden pagar la luz, ¿me entiendes? Están Como cansadas. que están cansadas después de estar cargando a la mujer, A la vida. a los hijos en la pandemia, que eran maestras, cuidadoras, etcétera, etcétera. O sea, que tal vez las mujeres están pues, echando el país hacia adelante, pero definitivamente si no están las condiciones ahora para tener la conversación, pues no hay conversación de nada. Lo que pasa es que las condiciones nunca estaban. Las Exacto. condiciones, cuando se aprobó la ley 54 hace 35 años, no estaban las condiciones para hablar de violencia doméstica. No Claro. Pero hay estaban. que empujar la conversación, Ujú. y hay que generar las condiciones, para que se dé, porque esperar a que haya, ¿verdad? Espacio óptimo, pues, no. Sí, y yo creo que es bien importante también a propósito de nombrar las cosas, y aquí se ha hablado mucho, ¿verdad?, de que ya cuando un caso llega al tribunal es tarde porque ya eso es un fuego que hay que apagar. Pero yo creo que es bien importante el trabajo de prevención que se haga y la importancia, ¿verdad?, de los cambios culturales, de que la sociedad de Puerto Rico en este momento no es la misma que hace 35 años, tal vez hay más apertura en muchas otras cosas, en muchos otros temas, tal vez cómo se construye la idea de cómo se ve una relación de pareja que es saludable. Yo siempre me gusta ver las generaciones nuevas porque siento que hay como más apertura para este tipo de dinámica y espacio para pues hablar de perspectiva de género, que es tan importante y que no la podemos dejar de lado cuando hablamos de la problemática de la violencia doméstica. Y la ley, desde su título y desde que se creó en 1989, el nombre largo es para la prevención e intervención. Entonces creo que nos hemos enfocado tanto en la intervención Sí. que falta mucho trabajo de prevención por hacer, y sí, a mí me gusta ver tanto el presente como el futuro con esperanza sobre eso, porque siento que las generaciones nuevas están más abiertas, incluso que la generación de nosotras y que las generaciones cuando se firmó originalmente lo que es la ley 54 para esa idea, ¿verdad?, de construir relaciones de pareja más equitativas. Sí, y también el asunto y el esfuerzo que han hecho tantas compañeras en visibilizar la violencia en el noviazgo desde temprana edad, ¿verdad? Desde que empiezan a darse esas relaciones amorosas, que ya, ¿verdad? Las jóvenes vayan, y los jóvenes también vayan con una mirada más aguzada, como decimos, sobre qué cositas, ¿verdad?, que pueden ser banderas rojas en esta relación. Y yo creo que es un esfuerzo que hay que seguir teniendo, ¿verdad? Pero que en efecto, pues no es lo mismo hace 35 años que ahora. Hay mucho camino que andar. Yo creo que si algo en esa misma línea, ¿verdad? Siempre podemos, es que yo creo que vista hace fe, dicen por ahí. Y hemos podido demostrar que hay cosas que se adelantan y que hay cosas que se cambian y cosas que se transforman y se convierten en narrativa popular. En estos días estoy viendo unos posts del aniversario de la ley, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que ser bien cuidadosas como compañeras de no dejar de nombrar los logros. A veces hacemos las cosas en automático o las cosas pues porque es importante, pues sí, a veces ponemos un post o lo decimos, pero mano, honrar el camino andado por las compañeras. O sea, honrar que cuando hablamos de violencia económica, no por ayudar a Puerto Rico, es un logro bien importante para integrar temas que inciden directamente en la paz de las mujeres, como por ejemplo la vivienda, la estabilidad laboral, la seguridad en los estudios, la seguridad literalmente para echar para adelante en el control de los recursos, de sus propios recursos, la participación en los recursos que en un día fueron comunes y a los cuales ella también aportó, y nombrarlo. No dejar de nombrarlo. La ley 54, entre las formas de violencia, incluye la violencia económica, no como una modalidad más, ¿verdad?, dentro de otra, no, como una modalidad única. Y eso es una piedra de toque. Y cuando hablamos de una piedra de toque, es algo que señala que las cosas son posibles. Yo siempre hago la pregunta de las condiciones porque yo creo que es inescapable, ¿verdad?, cuando uno está pensando en una modalidad ¿verdad?, de pensamiento liberal o pensamiento más de izquierda, como la gente lo quiera ver, siempre la pregunta de las condiciones se hace.
también, ¿verdad? Porque las condiciones es cómo es el contexto, cómo es ese nivel de conciencia de la gente, de que existe una ley. Por eso empezamos la conversación con la conciencia de la Ley 54 que establece un límite entre ellas y los demás. Pero esa conciencia también tiene que ver con que hemos sido capaces de sostener, de defender y de avanzar con una ley que no solamente ha buscado proteger vidas y de incluso se le ha atribuido la obligación y el fracaso de atribuir vidas que quizás son indefendibles porque ese no es el mecanismo. Porque ni los tribunales, ni la policía, ni el tribunal van a salvar a todas las mujeres aun cuando estuvieran funcionando bien y esa es la crítica que hay que hacer. Así Hay es. mujeres que van a morir porque el sistema patriarcal las va a matar y para eso no se requiere siempre la complicidad del Estado. Tiene que ver también con una cuestión comunitaria, con el sistema patriarcal, ¿no? Pero yo creo que es importante cuando nombramos este aniversario, cuando celebramos este aniversario, cuando saludamos a la Ley 54, reconocerla en todas sus dimensiones y nombrar la violencia económica. Y lo quería decir, ¿verdad? Porque hace poquito vi un post que no mencionaba la violencia económica y me parece que es importante decirlo, nombrarlo, nos movemos. Y que la inadvertencia y la prisa no nos quite el reconocimiento. El reconocimiento de que como mujeres sabemos ganar. Como mujeres sabemos ganar. Y esas son las condiciones que necesitamos. Que sabemos ganar, que lo hemos hecho y que estamos las mismas que lo hemos hecho posible. Pues claro que están las condiciones para ganar. Y con eso nos despedimos de Tus Derechos al Día. Agradecidas de la gente que nos sintoniza, de la gente que confía en Ayuda Legal Puerto Rico, de la gente que confía en el trabajo que adelantan las mujeres en este país y en la obligación que tenemos todas de adelantar el trabajo por los derechos de las mujeres en nuestro país. Y seguimos. Nos vemos entonces el miércoles en el encuentro. Seguimos.